decía, el presidente de Estados Unidos lanzó su campaña a la reelección en el estado de Florida, considerado clave para mantenerse en la Casa Blanca. La lucha contra la migración irregular sigue siendo una de sus principales banderas y volvió a prometer la construcción del muro fronterizo con México. En el mitin político en la ciudad de Orlando se refirió a las investigaciones sobre la trama rusa. Aseguró que fue víctima de la cacería de brujas más grande de la historia. El mandatario insistió en su inocencia. We had such luck in Orlando. We love being in Orlando. Thank you. Vamos a saludar en Sao Paulo, Brasil, a Hannah Nelson, exdiplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos, analista experta en política exterior. Como siempre, Hannah, un gusto saludarte. Bienvenida. Un gusto, Jenny. Muchas gracias. Hannah, ¿hubo alguna sorpresa en el discurso de ayer de Donald Trump? Lo interesante del discurso es que él no enfocó en un tema nuevo. Él relitigó todos los temas de las elecciones de 2016, ¿no? Entonces, habló mucho de Hillary Clinton, no habló mucho de ninguno de los candidatos demócratas que posiblemente irán en su contra el año que viene. Y habló mucho del tema de los correos de Hillary, de Rusia, de la inmigración, de su pared en México, en su muro. Entonces, eso fue lo interesante, de que no trajo nada nuevo en realidad a la discusión. Hannah, en el discurso le pedía a los votantes que se rebelaran contra la izquierda radical en las elecciones de 2020. Sí, él tiene dos opciones. O él va contra socialista y radical de izquierda, o él va contra Biden, por lo que vemos por los números ahorita, ¿no? Y sí. Biden es centrista. Son dos estrategias completamente diferentes. Si él es centrista, si va contra Biden centrista, Trump tiene que salir con una posición de yo soy de fuera del sistema, yo soy un emprendedor. Si él tiene que ir contra Sanders, su enfoque es antisocialista, anti-izquierda radical. Son dos mensajes completamente diferentes y es una de las razones por las cuales no salió con un mensaje nuevo, por así decir, porque aún no sabe con quién va a concurrir el año que viene. Entonces, sí rechaza los resultados de las encuestas, pero en su radar político identifica a Biden y obviamente a Sanders, que es también más o menos lo que revelan las encuestas. Es correcto. Bueno, por las encuestas demócratas, son esos dos que están arriba. Lo que él rechaza en términos de encuestas son las encuestas internas que salieron de su propia campaña, diciendo que él perdería en contra de Biden y perdería en contra de Sanders, ¿no? Él dice que esas encuestas no son reales, pero las encuestas solamente enfocadas en los demócratas, eso está claro que él lo está siguiendo muy, muy de cerca. Y sí tenemos a Biden primero y a Sanders como segundo posible candidato a los demócratas el año que viene. El tema de la polarización y el tema de los migrantes. Ayer incluso Trump decía que va a comenzar la deportación masiva de migrantes indocumentados. Sí. Él tiene que resolver el problema, la crisis que él creó, él mismo ha creado en la frontera. Y México ha aceptado recibir más de 3 veces de lo que está recibiendo actualmente para asentarlos en México, ¿no? Los que son esencialmente refugiados más que migrantes de las BACRIMs en Centroamérica. Ahora, Trump también decía que había sido víctima de la cacería de brujas más grande de la historia, según sus palabras, refiriéndose a la investigación de la trama rusa. Decía que no hubo colusión, que no hubo obstrucción, en sus palabras, por supuesto. Pero yo te quiero preguntar, en este cálculo político de los demócratas, ¿el impeachment es la única forma de ganarle a Trump para evitar su reelección o el impeachment incluso les puede salir contraproducente a los propios demócratas? Es un debate interno muy fuerte que está ocurriendo con los demócratas ahorita. Obviamente Nancy Pelosi, la líder de los demócratas en la casa, en el Lower House, no quiere el impeachment porque no cree, con toda la razón, que el Senado lo va a aprobar. Entonces, a fin de cuentas, si los demócratas aprueban un impeachment en la casa, lo pasan al Senado, en la Cámara, y lo pasan al Senado y no es aprobado, el año que viene va a salir como si Trump lo hubiera ganado, ¿no? Que no es el caso, simplemente es un juicio político, no tiene mucho que ver con la parte, digamos, criminal, no es un juicio judicial tal cual, es político. Entonces ella no quiere lidiar con eso, ella prefiere postergar, prefiere ganar el Senado el año que viene, porque tiene grandes chances de ganar el Senado el año que viene, y así
poder hacer un impeachment de principio a final, ¿no? Porque tampoco lo puedes hacer dos veces. Si pasan el impeachment al Senado y el Senado decide que no lo va a enjuiciar políticamente, no lo puedes hacer en 2021. Entonces ella tiene más chances mayores por si él gana, ella tiene chances, si Trump gana la presidencia, ella tiene chances mayores de un juicio político en 2021 que en 2020. Y aparte, le va a dar mucho gas a la campaña de Trump diciendo que los demócratas estarían en contra en un juicio que no es, que es político y no judicial, que él es la víctima, y ella no lo quiere dar a ese gas, no quiere dar ese gas a la campaña de Trump el año que viene. Aprovechando que estás con nosotros, te pido que te quedes unos minutos porque hay un tema medular en la agenda y es la evaluación del TEMEC, del Tratado de Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. El Senado mexicano prevé avalar hoy este tratado que fue firmado por los líderes de los tres países el 30 de noviembre de 2018 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El TEMEC deberá ser aprobado por los congresos de los tres países para entrar en vigor. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la semana pasada que su país le daría el visto bueno, primero para dar muestra de que está cumpliendo con lo acordado, y el acuerdo corrió peligro luego de un anuncio de Donald Trump de imponer aranceles si México no tomaba medidas para frenar la inmigración ilegal a la Unión Americana. Se va a ratificar por parte del Senado mexicano el Tratado de Libre Comercio. Esto va a ayudar también mucho. Lo vamos a hacer primero, con todo respeto, que en Canadá y que en Estados Unidos. Esto va a significar que estamos cumpliendo con los compromisos. Este fue el compromiso del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre el tratado comercial suscrito con Estados Unidos y Canadá a finales de 2018. Y este miércoles está previsto que el Senado vote sobre el acuerdo, lo que constituirá el paso final por parte de la nación azteca para avanzar con su implementación. El 30 de noviembre de 2018, durante la celebración del G20, los líderes de los países de América del Norte firmaron un nuevo tratado comercial, en reemplazo del Tratado de Libre Comercio vigente desde 1994. El acto se produjo en el último día en el poder de Enrique Peña Nieto. El aún presidente de los mexicanos se refirió al tratado alcanzado como un nuevo capítulo en la historia de cooperación entre Estados Unidos, Canadá y México. El acto que formalizamos hoy es una muestra de que México, Estados Unidos y Canadá, cercanos no solo por la geografía, sino por los valores y anhelos que comparten, están listos para iniciar una nueva etapa en su historia compartida. Por su parte, Donald Trump, quien presionó por lograr un nuevo acuerdo desde su llegada a la Casa Blanca, lo calificó de histórico y aseguró que el TEMEC será fuente de oportunidades para los ciudadanos. Estas nuevas provisiones beneficiarán el desarrollo de nuevas tecnologías en nuestras naciones, llevando a mayor crecimiento y oportunidades en nuestros países y en toda Norteamérica. El acuerdo busca minimizar la deslocalización de empleos fuera de la región. Al menos 75% de las partes de los automóviles deben ser fabricadas en Norteamérica, frente al 62% que establecía el TLCAN. El 40 y el 45% del vehículo tendrá que ser producido por trabajadores que ganen como mínimo $16 la hora. Incluye también nuevas provisiones sobre el comercio digital y propiedad intelectual. Hanna, ¿está en riesgo o no el TEMEC? Está en riesgo por los demócratas en Estados Unidos más que nada. Tanto México como Canadá están aprobando en sus propios senados, congresos, cámaras y senados, el TEMEC para poder forzar a los americanos y en particular a los demócratas en Estados Unidos a aprobarlo antes de las elecciones. Aquí el tema es que otra vez la líder de los demócratas, Nancy Pelosi, no quiere dar este triunfo a Trump de aprobar un acuerdo comercial que en realidad es un muy buen acuerdo comercial. Ella no quiere que ese sea un triunfo de Trump. Ella quiere que él continúe creando caos en la economía americana con los aranceles, porque eso le afecta a él en su propia base, con los hacenderos, con la gente de manufactura en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero México y Canadá han creado una estrategia de forzar a los demócratas que lo aprueben y lo aprueben como tal, sin ningún cambio, porque una vez aprobados los congresos de México y Canadá,
ya no se podría cambiar el documento sin grandes esfuerzos de reaprobación en congresos del tercer país. ¿Pero tú crees que en México el Senado lo va a aprobar o le va a poner alguna cláusula de reserva, de alguna manera blindándose por lo que pudiera suceder con los aranceles? Lo más probable es que lo va a aprobar como tal, lo están separando de temas de aranceles y lo están haciendo. En México, Morena, el partido del presidente López Obrador, tiene mayoría en el Congreso. Entonces, van a seguir mucho las instrucciones del presidente, pero lo más probable es que lo van a aprobar como tal. Y si hay aranceles que se apliquen, estos aranceles serán tratados de manera aparte, separada, y obviamente irían en contra del tratado aprobado, porque el tratado aprobado no permite la existencia de aranceles. Pues los aranceles en sí no son legales. Entonces, pero lo van a tratar como un tema aparte. Para concluir, estando ya en época de campaña electoral en Estados Unidos, la guerra comercial que Donald Trump ha lanzado con China y probablemente, o por lo menos esta tensión económica que tiene con México, ¿cómo puede afectar en sus votos? Eso le podría afectar negativamente, principalmente en el caso de México parece que las cosas están un poco calmas por el momento, quién sabe lo que va a pasar en 6 meses, pero en el caso de China sí va a empezar a afectar a los consumidores. Hay precios a la alta que van a ver en 6 a 10 meses, justo en el momento de la elección, y los hacendieros en Estados Unidos ya están sufriendo porque su principal mercado, o sus principales mercados, que en este caso son México, Canadá, China y Europa, están sob el efecto de aranceles, ¿no? Entonces, y aranceles que se han puesto también hacia Estados Unidos como respuesta, como son contra aranceles. Entonces, todo eso ha afectado mucho a los hacenderos, que son la base de Trump, son los votantes en el medio del país. Ya llevan más de un año con este tema, ya están cansados. Entonces, si continúa esa política comercial de Estados Unidos muy enfocada en los palos, sin crear incentivos y simplemente crear hacer los procesos de manera muy forzada, a través de aranceles, creo que sí les va a afectar el voto y el apoyo popular el año que viene. Te agradezco, Hanna Nelson, por este análisis para la mañana de NTN 24, como siempre un gusto, y espero que celebres la Copa América ya que estás en Brasil. Muchas gracias. Hasta luego.